Cuando ustedes hayan encontrado esta porción de la palabra de Dios, le vamos a dar lectura unidos y dice así la Sagrada Escritura, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, vamos a meditar en tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tú nos des tu gracia, tu sabiduría, que podamos recibir la enseñanza, que todo sea para tu gloria, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, conocerte cada día más y la manera en que tú te relacionas con nosotros. Te lo rogamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. El día de hoy quiero hablarles acerca del siguiente tema: el reino de Dios como algo presente. ¿Unidos? El reino de Dios como algo presente. Yo no sé, cuando hablamos acerca del reino de Dios, ¿qué es lo que le viene a la mente a cada uno de ustedes? Podría ser que cuando hablamos del reino de Dios, alguien pueda pensar que el reino de Dios se refiere de los días de Samuel hasta el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del pueblo de Israel siendo gobernado por Dios, y el pueblo de Israel también siendo gobernado, pero teniendo un rey humano. Así que alguien podría pensar que cuando hablamos del reino de Dios se refiere a aquellos tiempos del Antiguo Testamento. O alguien podría pensar que cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es algo que está por cumplirse. Alguien podría creer que el reino de Dios tendrá lugar cuando Cristo venga a gobernar en esta tierra, cuando se acabe los gobiernos corruptos que conocemos hoy en día, cuando Cristo venga a gobernar a las naciones, que en ese momento se estará cumpliendo el reino de Dios. Pero hermanos, tanto en uno como en otro caso, debemos de aclarar que el reino de Dios es mucho más grande que eso. En otras palabras, Dios siempre ha estado reinando. Todo reino debe de tener un soberano, debe de tener un rey. Y cuando hablamos de el reino de Dios, debemos recordar que no es que Dios obtuvo ese lugar de rey en algún momento de la historia, sino que Dios, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, Dios siempre ha sido y Él es el único Rey. De hecho, hasta nosotros cantamos: Jesús es mi Rey soberano. Estamos hablando de que Él es el que reina, de que Él es el que tiene el control de todas las cosas, de que todo está sujeto bajo su mano. Así que, hermanos, este asunto del reino de Dios o el reino de los cielos, que se pueden utilizar estas expresiones indistintamente, podemos hablar del reino de Dios o el reino de los cielos, estamos hablando de lo mismo. Este asunto del reino de Dios se ve presente desde la creación hasta el final de los tiempos. Así que cabe hacer esta aclaración, porque podríamos pensar: el reino de Dios es algo que fue en el pasado, o el reino de Dios es algo que está todavía por venir. Y no es así. El reino de Dios lo vemos presente a lo largo de toda la historia de la redención humana. Por eso el texto dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver lo siguiente. El reino de Dios, hermanos, es algo presente. Hay mucha discusión acerca de que si el reino de Dios es algo que está por venir o es algo presente en el día de hoy. Pero la Biblia nos muestra en diferentes textos de la Escritura que el reino de Dios es algo que está ya presente. De hecho, hermanos,
nosotros podemos ver en la Escritura cómo desde los evangelios, cómo desde la predicación de Juan el Bautista, cómo el mensaje de Jesucristo era el mensaje de que el reino de los cielos ya estaba presente, de que era necesario que la gente se arrepintiera, que la gente se volviera de sus pecados, porque el reino de Dios ya estaba presente. Así que vamos a ver en primer lugar, el reino de Dios es presente. ¿Cómo decimos que el reino de Dios es presente? Cuando hablamos de que el reino de Dios es algo presente, estamos diciendo que desde antes de que el mundo existiese, Dios siempre ha sido el único soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Soberano quiere decir que está por encima de todo. Soberano quiere decir que hace lo que quiere, que nadie le dice lo que él debe de hacer. Soberano quiere decir que él tiene un control total, un control absoluto. Ahora, hermanos, ¿quién es el único soberano? Es Dios, porque Él está por encima de todo, porque nadie le dice a Él lo que Él debe de hacer. Es más, el control de Dios es tan grande que la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Es tan grande el control de Dios que la Biblia nos dice que Él da la vida y Él también es el que decide cuándo nos quita la vida. De modo, hermanos, que Dios es soberano. En los días del Señor Jesucristo podemos ver cómo el reino de Dios ya ha sido instaurado. ¿Qué quiere decir que ya ha sido instaurado el reino de Dios? Bueno, podemos decir que desde la historia de la redención, desde el principio, siempre vemos que Dios ha buscado tener un gobierno en la vida de las personas. Es más, hermanos, a lo largo de la historia de la Biblia y hasta el día de hoy podemos ver que siempre hay una lucha entre hacer la voluntad del pecado y hacer la voluntad de Dios, entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, entre tomar nosotros el control de nuestra vida o cederle el control de las cosas a Jesucristo. A lo largo de la historia de la redención, siempre vamos a ver que hay constantemente esa contienda entre lo bueno y lo malo, entre el reino de Dios y el pecado. Así que podemos encontrar en la Biblia que Dios siempre ha querido gobernar en la vida de las personas. Es más, el pecado en el cual el ser humano siempre se ha encontrado es el pecado de rebelión. Vemos en el corazón del hombre una obstinación, una dureza, un rechazo hacia la persona de Cristo, hacia el gobierno de Dios en su vida. Así que, hermanos, podemos encontrar en las Escrituras cómo Dios siempre ha querido tener un gobierno en la vida de las personas, de manera que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y el día de hoy podemos encontrar en la Biblia que el reino de Dios ha estado presente, porque vemos que Dios siempre ha buscado la manera de acercarse al hombre y que sea Dios el que tome el control de la vida del ser humano. Así que, hermanos, el reino de Dios no es algo meramente futuro, sino que el reino de Dios es algo presente, es algo ya establecido. Por eso el texto nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Veamos otro texto, Mateo 12:28. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 12:28 dice la Sagrada Escritura:
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Subrayo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que la Biblia nos muestra que el reino de Dios era algo ya presente desde los días de Cristo. En la historia de la iglesia y en tiempos más cercanos a nosotros, se han levantado diferentes grupos sectarios que han dicho ser guiados por Dios para formar el reino de Dios en la tierra. Ha habido grupos sectarios que han dicho que Dios les ha mostrado que ellos deben de formar el reino de Dios aquí en la tierra. Y todos esos grupos, desde luego, que han terminado mal. Es más, hermanos, cuando vemos a sectas que buscan de una manera constante, incluso hasta violenta, podríamos hablar, ejemplo, de los seguidores del Islam, que buscan apoderarse incluso de naciones enteras, someter a la gente para seguir su religión. Vemos allí un claro ejemplo de cómo es una secta que, entre comillas, está buscando establecer un reino aquí en la tierra. Pero, hermanos, eso no es lo que Jesucristo nos dice. Es más, cuando nosotros veamos que en alguna religión están llamando a la gente para aislarse, para tener su propio líder, que Dios les va a gobernar a través de ese apóstol, evangelista, pastor o quien sea, y los está llamando a salir fuera para formar, entre comillas, el reino de Dios. Hermanos, eso es algo muy peligroso. Eso nos da muestra de que esa no es una iglesia, sino una secta, como ha habido muchas a lo largo de la historia de la iglesia. El reino de Dios no es así. Yo no podría decirles, hermanos, el reino de Dios se encuentra en tal iglesia, en tal denominación, en tal país, o si alguien nos dijera, hermanos, Dios me ha mostrado que el reino de Dios se va a formar aquí en este estado, o que vamos a viajar al sur porque allá se va a formar el reino de Dios. Eso es una idea totalmente distinta a lo que la Biblia dice. El reino de Dios lo vemos presente durante toda la historia. Dios siempre ha tenido el control. Pero en los días de Cristo vemos cómo Él afirma que el reino de Dios ya se había acercado. Él afirma el reino de Dios como algo presente. Él afirma que el reino de Dios ya estaba entre las personas. Veamos otro texto en Lucas 11:20. Lucas 11:20 dice así la palabra del Señor. Veamos nuevamente cómo se nos afirma esta idea. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vemos en el texto sagrado, hermanos, cómo el reino de Dios era algo ya presente desde los días del Señor Jesucristo. Vemos aquí en Jesús un control total sobre toda la creación. ¿Cuántas veces en la Escritura vemos que hasta los discípulos se sorprendían y se maravillaban al decir: ¿qué hombre es este que aun el viento y la mar le obedecen? Vemos cómo la creación reconoce la voz del Creador en textos o en narraciones como la pesca milagrosa. Vemos en la palabra de Dios un control de Cristo sobre la creación y aún sobre las huestes espirituales. Vemos en Cristo un poder total, absoluto. Reconocemos que Jesucristo, Él es el Rey. ¿Cuántos decimos amén a ello?
Así que desde los días en que Jesucristo estuvo físicamente presente aquí en la tierra, en el ministerio de Jesús, vemos ya instaurado el reino de Dios. Y ese reino de Dios se ha extendido hasta el día de hoy. ¿Cómo es esto de que el reino de Dios se ha extendido hasta el día de hoy? Sí, nos referimos a lo siguiente, hermanos. La Biblia nos muestra que cada una de las personas que ha creído en el nombre de Cristo forma parte del reino de Dios. Hermanos, cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, esa persona pasa a formar parte del reino de Dios. Hermano, quiero que podamos ver que el reino de Dios no lo forma una sola iglesia, una sola denominación, no, sino que el reino de Dios está presente en cada una de las personas que ha entregado su vida a Jesucristo. Cada una de las personas que lo ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Cada una de las personas que ha sido comprada a precio de sangre preciosa, sin importar, hermano, si sea de nuestro país, sin importar que sea del sur, que sea de otro continente, sea del otro lado del mundo, si ha entregado su vida a Cristo, forma parte del reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios debemos entenderlo como un gobierno. ¿En qué sentido? La Biblia dice que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. La forma en la que el reino de Dios se hace presente no es que vamos a someter a la gente por la fuerza a que crea en Cristo, como algunas religiones lo han hecho a lo largo de la historia. Esa no es la manera en la que el reino de Dios avanza. La manera en la que el reino de Dios avanza, hermanos, es en la medida en la que nosotros rendimos el control de nuestra vida a Jesucristo. Si yo ya entregué mi vida a Cristo, yo soy parte del reino de Dios. Y aunque estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, ¿quién es mi rey? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi soberano? Es Cristo. ¿De quién voy a hacer su voluntad? Voy a hacer la voluntad de Cristo. ¿A quién voy a honrar con mi vida? Voy a honrar con mi vida al Señor Jesucristo. Hermanos, aunque estamos en el mundo caído, aunque estamos en un mundo pecador, cada uno de nosotros somos gobernados por Cristo. Por eso entrar en el reino de Dios amerita arrepentimiento. Por eso el mensaje en la predicación, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios es: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, vuélvete de tu mal camino. Vivías una vida donde tú te gobernabas, donde hacías tu voluntad, ahora vas a rendir tu vida a Cristo. Ahora la voluntad de Cristo sea hecha en nuestra vida. Por eso, hermanos, el cristiano ora para que se haga la voluntad de Dios. Vénganos tu reino, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Hermano, el cristiano es alguien que vive gobernado por Dios. Cada una de las personas que es gobernada por Dios forma parte del reino de los cielos. Aunque en la iglesia puedan ser 100, 200, 1000 o las personas que sean, debemos de distinguir que no todas son parte del reino de los cielos, o que no todos le han rendido el control de su vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, podemos ver en la palabra del Señor que el reino de Dios es algo que está entre nosotros, dentro de nosotros. Podemos observar en la Biblia, ejemplo, dice la palabra del Señor en Lucas 17:21. Vamos a leer el texto sagrado. Vamos a
leer la palabra del Señor, Lucas 17, 20 y 21. Dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, hermanos, está entre nosotros. Y ese entre nosotros, si examinamos bien el contexto y a lo que se está refiriendo la palabra del Señor, podemos ver, hermanos, que ese entre nosotros se refiere que el reino de Dios está en nosotros. Si alguien nos pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? Si alguien nos dice, hermano, ¿y cómo puede ser que se habla del reino de Dios presente si yo veo que el mundo, el que está gobernando, es el maligno? Vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿quién tiene el control de los recursos naturales? ¿Cristianos o no cristianos? Pues los no cristianos, o en su gran mayoría. Vemos una explotación de los recursos naturales. ¿Quiénes son los que se enseñorean de las naciones? ¿Cristianos o no cristianos? Los no creyentes. El mundo, la sociedad en la que vivimos, ¿sigue a Cristo o sigue los deseos del pecado? Pues sigue los deseos del pecado. Y es ahí donde en nuestra mente puede haber ese choque en decir, si la Biblia dice que el reino de Dios es algo presente, ¿cómo es posible que hay otros pasajes de la Escritura que nos hablan de Satanás como el Dios de este siglo? ¿Cómo puede ser que si la Biblia dice que el reino de Dios es presente, vemos que el mundo está siendo gobernado por el maligno, por el pecado, tanta violencia, injusticia y demás? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Porque hoy vemos el reino de Dios presente de una manera espiritual en cada una de las personas que han entregado su vida a Cristo. Vemos un gobierno divino que está presente en la vida de cada uno de los hijos de Dios. De manera, mis hermanos, que usted y yo somos los embajadores de Cristo. ¿Sabe qué es el papel de un embajador? Un embajador es alguien que representa a otro superior a él. Por ejemplo, aquí en nuestro país, pues vamos a ver que ahí está el embajador de Estados Unidos, vamos a ver que hay diferentes embajadores que tienen la responsabilidad de ir en lugar de o en representación de, en ese caso, de una nación. Hermanos, en este caso, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. En otras palabras, estamos en un mundo lleno de pecado. Pero en este mundo lleno de pecado, usted tiene la responsabilidad de representar el reino de Dios. Tenemos la responsabilidad de darle a conocer al mundo, darle a conocer a la gente cómo es una vida gobernada por el Señor. El testimonio que nosotros damos habla más fuerte que nuestras palabras, que nuestra predicación. Una vida que es gobernada por Cristo da testimonio, hermanos, de cómo es el gobierno de Dios en la vida del creyente. Así que, pueblo amado,
Recapitulando lo que hemos dicho hasta el momento, Dios siempre ha sido el único soberano. El reino de Dios no es algo pasado o futuro, sino es un reino que ha estado presente a lo largo de toda la historia. El reino de Dios, hermanos, está entre nosotros. Cada uno de nosotros somos los responsables de representar bien el gobierno de Dios. Y en ello, para corroborar que el reino de Dios es algo presente, podemos ver, hermanos, en la Escritura, en los Evangelios, cómo diferentes parábolas hacen alusión al reino de los cielos o al reino de Dios. Es decir, que este asunto del reino de Dios no es algo que va a suceder el día de mañana, no, es algo ya presente. Y aquí podría surgirnos otra pregunta. Hermanos, ¿el reino de Dios es algo solamente presente o es algo también futuro? La respuesta es que también es futuro. ¿En qué sentido el reino de Dios es algo futuro? Que el reino de Dios ha sido instaurado, pero llegará a su momento cúspide, al momento más alto, al momento más glorioso, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando la Biblia nos enseña que Cristo venga a gobernar a las naciones, cuando nuestro Señor regrese por segunda vez. De modo que hoy el hombre se jacta de tener el control, de tener el poder, de enseñorearse de los demás, de enseñorearse de las naciones, pero la Biblia nos muestra, hermanos, que llegará un momento en el que Cristo va a volver. Llegará un momento, hermanos, en el que el mundo como lo conocemos no lo será más así. Hermano, es este mundo lleno de pecado, lleno de injusticia, lleno de maldad, tendrá un cambio y no será en manos de un gobierno, no será en manos de un hombre, no será en manos de un líder religioso. La Biblia nos muestra que el que reinará con vara de hierro a las naciones, ¿quién será? El bendito Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Así que, hermano, en el día de hoy, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, somos embajadores de Cristo, y tenemos la tarea, la labor de que el reino de Dios crezca. En nuestras manos, hermanos, Dios ha depositado algo tan pero tan valioso que es el Evangelio de Cristo. Y usted y yo somos los responsables de que el reino de Dios crezca, de que el reino de los cielos avance. ¿Cómo, hermanos? A través de la predicación del Evangelio. Cada vez que usted predique el Evangelio, cada vez, hermanos, que una persona entrega su vida a Cristo, es terreno que el reino de los cielos ha ganado. Es impresionante, hermano, que ni aún la persecución ha podido terminar con el reino de Dios. Es impresionante que aun cuando ha habido gente que ha declarado que llegaría el momento en que las personas se olvidarían de Cristo, que la Biblia quedaría en el olvido, hermanos, vemos que el Evangelio sigue creciendo. Para la gloria de Cristo, la palabra del Señor sigue avanzando. El Evangelio de Dios sigue creciendo cada día más. ¿Por qué creer, hermano, que hay una gran oposición contra la predicación del Evangelio, contra las cosas de Dios? Porque cada que nosotros predicamos, cada que el reino de Dios va creciendo, cada vez que nosotros hablamos el Evangelio, hermanos, es una confrontación directa contra el enemigo. Cada vez que predicamos el Evangelio, el enemigo sabe que es porque le estamos arrebatando almas,
que tiene bajo su posesión, bajo su dominio. Así que con esto quisiera culminar en este mensaje. Quiero que reflexionen las siguientes preguntas. Hermano, ¿será que el gobierno de Dios está presente en su vida de usted? ¿Será que cada día que pasa usted está rindiendo más el control de su vida a Cristo? La manera de formar parte del reino de Dios es cediéndole el lugar a Él, cediéndole el trono de nuestro corazón, donde Cristo sea el único soberano. Reflexione en esto. Del tiempo que cada uno lleva como cristiano, cuánto de su vida ha sido entregada al señorío de Cristo. ¿Será que a medida que ha pasado el tiempo podemos decir, hermano, yo durante los años que llevo de cristiano, cada día voy rindiendo más el control de mi vida a Cristo Jesús, la voluntad de Dios se hace en mi vida, el control de mi vida está totalmente en las manos del Señor? Si es así, hermanos, le invito a seguir adelante y a seguir perseverando. Pero si somos honestos y decimos, pues la verdad es que del tiempo que llevo de cristiano, mi vida espiritual no ha sido rendida como debiera ser al control de Cristo, hermanos, hay algo que está mal allí. Reflexione también en lo siguiente. ¿Qué está usted haciendo para que el reino de Dios avance? ¿De qué manera usted está contribuyendo a la proclamación del Evangelio? Si quizá pudiera haber alguien que diga, es que pues yo no soy hombre de fácil palabra como para presentarle el Evangelio a una persona, hermanos, nos equivocamos, porque Dios no ha buscado a gente preparada, sino que en la gran mayoría de los casos en la Biblia vemos que los hombres que Dios llama para servirles, para proclamar su mensaje, eran hombres poco capacitados. Cuando un gobernante va a escoger a su gabinete, buscan escoger a las personas más preparadas, más capacitadas para desempeñar la labor. Pero si nosotros vemos el grupo con el que Cristo se rodea, podemos encontrar a 12 hombres comunes como usted y como yo, que no tomó a los más preparados, no tomó a la gente más capacitada, sino que tomó hombres comunes y los preparó para su servicio. De modo que aún la gente decía, pues, si nosotros lo conocemos, si nosotros sabemos que ellos son pescadores de oficio, y no podrían creer el denuedo con el que ellos hablaban, porque no eran ellos, sino era la dirección del Espíritu Santo hablando a través de la vida de sus siervos. Hermanos, ¿qué está usted haciendo para traer personas a Cristo? ¿Qué está usted haciendo para que el reino de Dios crezca? ¿Es consciente usted, hermano, que el mundo como lo conocemos hoy en día terminará? Hermano, todo lo que tenemos hoy en día, nuestras casitas y su terrenito, nuestras posesiones, todo lo que tenemos un día, todo esto un día terminará. ¿De qué manera nosotros estamos trabajando para lo que no tendrá un fin? Yo les invito a ponerse en pie. Yo les invito, hermanos, a que cada uno de nosotros pueda reflexionar que necesitamos ver a Cristo como nuestro Rey. Que aunque estamos en el mundo, la manera en que el reino de Dios está en la tierra, no es que yo les diga, hermanos, vamos a ir a vivirnos a un cerro, ya nadie va a ir a la escuela, nadie va a juntarse con personas inconversas y
y de esa manera vamos a formar el reino de Dios allá en ese pueblo. Eso sería es una mentira. Eso es peligroso. Muchas sectas han terminado mal por tener ese pensamiento. No, hermanos, el reino de Dios es en nuestra vida. El reino de Dios no quiere decir que nos vamos a aislar del mundo. ¿Se imagina si nos aislamos del mundo, cómo vamos a ganar a la gente para Cristo? Si nos aislamos de las personas que no tienen a Cristo en su vida. Vamos a tratar con las personas. Vivimos en un mundo pecador, pero debemos de tener siempre en claro que hay un rey al cual nosotros debemos de respetar, debemos de honrar, debemos de agradarle con nuestra vida. Que hay un rey que nos ha dado algo a cada uno de nosotros, dones, talentos, habilidades, y que vamos a darle cuentas a Dios. Hoy en día pues vemos en cuántas ocasiones que la gente comete delitos y hace cosas malas, y por tanta corrupción pues no sucede nada, porque el dinero, los contactos, etcétera, pueden cubrir, ¿no?, las faltas de las personas. Y eso sucede aquí en el mundo, pero con Dios no, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar, no lo vamos a engañar jamás a Él. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Así que yo les invito a que cada uno de nosotros en el día de hoy pues podamos reflexionar en esto. ¿Realmente Cristo está gobernando en mi vida? Y si es así, hermano, le invito, siga hacia adelante. Y hermano, si Cristo no está gobernando en su vida, yo le invito a pedirle perdón a Dios, a venir delante del Señor y a rendirle el control a Jesucristo. Pueblo amado, vamos a orar en estos momentos y que el Señor nos ayude para obedecerle a Él y para que el reino de Dios siga extendiéndose cada día más. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora nos acercamos delante